La condonación de los préstamos estudiantiles se ha convertido en una idea increíblemente popular. We have a moral obligation, an economic obligation, a political obligation to cancel student loan debt. Pero el propio Michael Burry ha advertido sobre la aterradora realidad de esta condonación de préstamos estudiantiles, y llegando incluso a decir que se tendría terribles consecuencias para Estados Unidos. Voy a explicar por qué en 3 sencillos y rápidos pasos. Paso número 1. Repasemos la presión inflacionista. La inflación ha sido una gran parte de nuestras vidas durante los últimos 2 años y la condonación de préstamos estudiantiles podría empeorarla. Empezaremos por repasar un gráfico. Se remonta hasta 2014, hasta la fecha de hoy. A la izquierda vamos desde 10 billones hasta 24 billones de dólares. Esta es la oferta monetaria M2. Quiero centrarme en este gran círculo rojo justo en el medio, donde el número real de unidades monetarias medida por esta métrica subió un 25%. Desde 2020 hasta finales de 2021. Una cantidad asombrosa, tan asombrosa de hecho, tengo el muñeco de Macaulay Culkin haciendo su pose de mi pobre angelito. Editor, ayúdame con esto. Así que lo principal que quiero señalar es que esta es una de las principales razones por la que hemos tenido una inflación de precios al consumidor tan grave que ha afectado desproporcionadamente a los pobres y a la clase media en los últimos 2 años. Además, tuvimos al gobierno, tu borracho insolvente tío Sam, que vino y encerró a todos, lo que interrumpió la cadena de suministro global, y esto también contribuyó a la masiva inflación. Pero ahora vamos a centrarnos en la cantidad de unidades monetarias, la cantidad de dólares que circulan persiguiendo bienes y servicios. Así que la siguiente pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se ha producido un aumento tan espectacular? Todos sabemos que hubo gasto público y cheques de estímulo, pero si solo están tomando prestado dólares a través de la emisión de bonos del tesoro, o si solo están grabando a la gente, eso realmente no es aumentar la cantidad de unidades monetarias. Entonces, ¿qué brebaje inflacionario se urdió para que la masa monetaria M2 subiera hasta ese punto? De acuerdo, tenemos que empezar con la flexibilización cuantitativa, la Reserva Federal. Así que vamos a volver a la pizarra. Tenemos a la Reserva Federal aquí, comienza con su hoja de balance, activos a la izquierda, pasivos a la derecha. Lo mismo para el Banco Comercial y el Joe promedio. Ahora en este escenario, él va a representar las entidades no bancarias en la economía real. Y cada hoja de balance está en blanco, excepto para Joe, que tiene un tesoro en activos. ¿De acuerdo? El siguiente paso es que la Fed entre a esa flexibilización cuantitativa durante 2020 y 2021. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, la Fed viene a través de los bancos como distribuidor primario, compra ese activo de Joe, así que este tesoro pasa de su balance a la Fed. Bueno, ¿cómo pagan por eso? Crean dinero ficticio, reservas bancarias, fugazi. Esos son los activos de los bancos comerciales. Y eso es un pasivo de la Fed. Así que tenemos este signo de dólar rojo indicando que no es realmente un dólar circulando aquí. Es más bien solo en el balance de la Fed. Reservas bancarias denominadas en dólar. Así que es un activo del banco comercial y luego van a seguir y acreditar la cuenta de Joe por la cantidad en el tesoro. Pero fíjense en lo que ha ocurrido. La cantidad, entre comillas, de dinero en el sistema ha aumentado. Esto es exactamente lo que sucedió durante este gran círculo rojo justo en el centro. Cuando se combina esto con una extensión de los préstamos, específicamente líneas de crédito, debido a la cerveza Signes, todas estas empresas fueron al banco local, estaban preocupados por razones obvias y dijeron, permíteme utilizar esa línea de crédito. Así que cuando se combina la línea de retiros de crédito, la extensión del crédito, la extensión adicional de crédito con la flexibilización cuantitativa, ahí es donde se obtiene una oferta M2 aumentando en un 25% en un poco más de un año. Y ustedes pueden estar diciéndose, hey George, lo entiendo, pero ¿qué tiene que ver esto con la condonación de los préstamos estudiantiles? Y es una gran pregunta, pero vamos a responder eso a lo largo del resto del video.
Paso número 2. La condonación de los préstamos estudiantiles equivale a más deuda, lo que equivale a más flexibilización cuantitativa, lo que equivale, lo han adivinado, a más inflación de los precios al consumo. Vamos a empezar por repasar un gráfico que se remonta a 1970 hasta la fecha de hoy. A la izquierda vamos desde 0 trillones hasta 32 trillones de dólares con una T. Esto es deuda pública, así que empezamos con una especie de estancamiento. En la década de los 80 sube significativamente. Entonces, como la mayoría de ustedes saben, al finales de los 90 el gobierno en realidad tuvo un superávit. Tenían más ingresos que gastos. Quiero decir, es difícil de creer en los tiempos que corren, pero como sabemos, a principios de los 2000, tu borracho insolvente tío Sam empezó a gastar dinero de nuevo como el marinero borracho que es. Así que la deuda comienza a subir. Realmente se dispara durante la CFG cuando tuvimos todos los rescates. Luego durante Obama, Trump sigue subiendo en un grado significativo. Luego tenemos la cerveza Cygnus, donde se va directamente hacia arriba parabólicamente y desde entonces se ha disparado absolutamente. Así que al igual que hicimos en el paso número 1, quiero centrarme en esta línea roja o este círculo rojo. Aquí es donde la deuda pasó de 24 trillones de dólares. Y luego, solo un año y medio, 2 años más tarde, fue de 31 trillones. Quiero decir, asimilen eso por un momento. Eso es un aumento del 29%. Así que durante este periodo de tiempo aproximadamente, M2 aumenta en un 25% y la deuda pública aumenta en casi un 30%. Esta es una de las principales razones por las que la Fed entró e hizo flexibilización cuantitativa en primer lugar, porque vamos a pensar en esto, como el gobierno es gasto deficitario en este nivel, ¿qué están haciendo? Están emitiendo más y más bonos del tesoro. Bueno, es simple oferta y demanda. Si la oferta de bonos del tesoro explota y la demanda no sigue el ritmo, entonces el precio bajará. Bueno, ustedes saben que hay una relación inversa entre precio y rendimiento en los bonos, la tasa de interés. Así que los precios están bajando, los rendimientos suben y durante la cerveza Cygnus en 2021 eso es lo contrario de lo que la Fed quería que hicieran. Quería bajar los tipos de interés, sobre todo a largo plazo, para las hipotecas, los costos de las deudas de las tarjetas de crédito, los préstamos automotrices. Pero vamos a avanzar hasta hoy. Editor, muestra el gráfico de quién ha sido el comprador neto de bonos del tesoro el último año y medio. Y podemos ver que se trata del inversionista minorista americano. Casi todas las demás entidades han sido vendedoras netas de bonos del tesoro. Así que lo que esto significa en el futuro es que si el comprador minorista de Estados Unidos se retira y deja de comprar bonos del tesoro, podría ser el único jugador en la ciudad. El único comprador podría ser la Fed. Entonces, llevémoslo al siguiente paso. Si hacemos esta condonación de préstamos estudiantiles, esto significa que la mayoría de los activos en el balance del gobierno, simplemente desaparecerían. E incluso si compran esa deuda de préstamos estudiantiles para perdonarla, digamos que está en el balance del banco, todavía tienen que emitir más deuda. Bueno, vamos a suponer por un momento, vamos a centrarnos en los préstamos estudiantiles que en realidad están en el balance del gobierno federal. ¿Cómo funcionaría? Bueno, en realidad es muy sencillo. Ahora mismo tenemos al estudiante Stu aquí y él está pagando al gobierno y el gobierno toma esos dólares y se los da al abuelo Joe. Que se lo está pasando muy mal, sufriendo de la espalda. Puedes ver que tiene un bastón y está recogiendo sus cheques de la seguridad social. Bueno, si seguimos y perdonamos los préstamos del estudiante Stu, entonces él va a quedarse con ese dinero. Como se puede ver, salió y se compró una elegante gorra con un signo de dólar para mostrar lo rico que es ahora. Entonces, ahora no hay más flujo de efectivo que vaya al gobierno para pagarle a Jeepa Joe. Entonces, ¿de dónde sacarán el dinero? O bien tienen que subir los impuestos, cosa que muy probablemente no va a ocurrir, o bien tienen que emitir más bonos del tesoro. El déficit tiene que aumentar aún más.
Así que esto, por definición, la deuda global subiría más y más y más. Y esto puede obligar a la Reserva Federal a entrar y hacer más y más flexibilización cuantitativa, que más o menos nos lleva directamente a un escenario que está en 2020 2.0. Así que vimos esta explosión en un 29% de la deuda, vimos una explosión de la oferta monetaria M2 en un 25% y hasta cierto punto esto podría ser muy similar a lo que podríamos ver en el futuro si el gobierno perdona los préstamos estudiantiles. Pero esperen, hay más. Vamos al gráfico y quiero señalar algo que la mayoría de la gente realmente no piensa. Es dinero de baja velocidad comparado con dinero de alta velocidad. La mayoría de ustedes saben por haber visto mis videos que no se trata solo de la cantidad de unidades monetarias y de la cantidad de la oferta, sino de la rapidez con la que esas unidades monetarias circulan por la economía. Si tenemos una velocidad muy alta, entonces lo más probable es que tengamos mayores tasas de inflación de los precios al consumidor, baja velocidad y ejerce menor presión sobre la inflación. Bien, si tenemos al estudiante Stu pagando al gobierno y luego el gobierno pagando al abuelo Joe, tenemos dinero de alta velocidad porque lo más probable es que salga de su cuenta corriente y vaya directo a la cuenta corriente del abuelo Joe. Así que tenemos dinero de alta velocidad que va a otra cuenta de alta velocidad. Pero si el gobierno, en cambio, tiene que emitir bonos o bonos del tesoro, están siendo sacados de ahorros. Y esto supone que la Reserva Federal no está haciendo flexibilización cuantitativa. Así que si están sacando estas unidades monetarias de los ahorros, eso es dinero de muy baja velocidad. No es dinero que la gente se gaste en coches usados, en hamburguesas o en pagar el arriendo. Así que si estás tomando dinero de baja velocidad y dándoselo a la gente, van a gastarlo muy rápidamente. ¿De acuerdo? ¿Qué va a hacer eso a la tasa global de circulación, la cantidad de unidades monetarias en la economía real? En otras palabras, ¿qué va a hacer a la velocidad global del dinero? Lo más probable es que aumente, lo que pone más presión al alza sobre los precios. Y quiero recordarles que las personas que están pagando estos préstamos estudiantiles en la actualidad son muy probablemente las personas que se verían más afectadas por la inflación de los precios al consumidor en sí, porque los ricos que pueden permitirse el lujo de pagar su préstamo estudiantil realmente no se preocupan por el precio de la gasolina, de los alimentos, pero las personas que realmente están luchando haciendo esos pagos de préstamos estudiantiles, esas son las personas que realmente sienten el pellizco en el precio de los alimentos, la energía, del alquiler, que irónicamente es lo que sube si perdonan los préstamos estudiantiles. Sé que muchos de ustedes están diciendo, ok, entiendo el problema, George, pero ¿cuál es la solución? Bueno, en realidad es bastante simple. De hecho, para entender mejor la situación, vamos a cortar a un clip de uno de los mayores defensores de la condonación de préstamos estudiantiles, el propio Bernie Sanders. 50 years ago, what did it cost to go to the University of California? Remember? $50, Yeah. 500. Virtually free. City University of New York. Right. Virtually free. ¿No es increíble? Cuando él estaba diciendo, Bill, recuerda nuestros tiempos en la universidad, era como $5. Y ahora, es $50,000. Y ni siquiera tiene la curiosidad intelectual de preguntar por qué. Bueno, Bernie, si estás viendo esto mismo, déjame darte una lección muy rápida de economía. Bien, ustedes dicen, ¿por qué no tenemos el libre mercado? O cuando teníamos libre mercado con las matrículas universitarias, los precios eran muy bajos. Pero cuando añadimos el gobierno subsidiando el costo de la matrícula, así que añadimos al gobierno al libre mercado, ¿qué pasó? Los precios subieron. Así que ya ves, la solución de Bernie es hacer más de lo que creó el problema para empezar. Pero mi solución es hacer menos. Mira el problema, analízalo y elimínalo. Paso número 3. El problema real y otra solución real.
Hemos hablado de los problemas de la condonación de los préstamos estudiantiles y de la inflación o las presiones inflacionistas, pero lo que no discutimos es el riesgo moral. Y creo que esto es tan importante, o si no más importante. Pensemos en ello. Tenemos todos los estudiantes que se comportaron responsablemente, produjeron más de lo que consumieron, ahorraron su dinero con el fin de pagar esa deuda de préstamos estudiantiles para cumplir con la promesa que hicieron para empezar. Entonces, ¿qué pasa con esas personas cuando se toma todo este otro grupo que puede que no haya actuado tan responsablemente y darles una recompensa por su comportamiento? Al fin y al cabo, no digo que sea culpa 100% de que tengan esta deuda, pero tenemos que rendir cuentas, por el amor de Dios. Nadie cogió una pistola y se la puso en la cabeza. Tienen que asumir la deuda de los préstamos estudiantiles. Fue una decisión que tomaron. Tiene que ser su responsabilidad. Pero lo que esto en realidad es al final del día es una extensión de este tipo de trofeo de participación de la sociedad que tenemos ahora. Tienes a Johnny ahí afuera sacrificándolo todo, quedándose en la jaula de bateo, practicando horas y horas, y luego tenemos a su contraparte, Joe, que no practica nada en absoluto y lo que hace es quedarse en casa y jugar videojuegos. Pero les damos exactamente la misma recompensa. ¿Qué le hace eso a la sociedad a largo plazo? Bueno, vamos a llegar a eso en un momento. Pero antes de hacerlo, pensemos también en los estudiantes de hoy que están en la escuela secundaria. Si ven que todo el mundo en la universidad o que ha ido a la universidad no tiene que pagar por ello, bueno, van a exigir exactamente lo mismo. Y los tipos como Bernie Sanders o AOC se lo van a dar. Así que pasamos de tener que pagar por la universidad a muy probablemente la universidad gratuita. Quiero decir, ese es el siguiente paso lógico. Bueno, en realidad no es el final, porque al final vamos a tener todo gratis y el final sería UBI. Y eso nos lleva directamente a un banco central, el CBDC, un estado niñero orwelliano. Puede que te esté diciendo, bueno, George, sería genial si tuviéramos todo gratis, pero recuerda, no hay almuerzo gratis. Si obtienes algo gratis, significa que alguien más lo está pagando por ti. Y si no lo pagan ellos, obviamente lo pagarás tú porque bajará la calidad de lo que recibes. Así que ya sea la sanidad, la universidad, una casa o el auto, lo que sea, lo obtienes gratis, lo obtienes del gobierno y la calidad y tu nivel de vida va a caer en picada. Pero antes de seguir adelante, veamos este gráfico. Se remonta a 1970 hasta alrededor de 2018 más o menos. A la izquierda vamos de 0 a $100,000. Esta es la clásica prima salarial de la que se oye hablar todo el tiempo. Así que esta línea roja representa a las personas en la sociedad que acaban de graduarse de la escuela secundaria. Y la línea verde representa a los que se graduaron de la universidad. Así que a nivel superficial, si ustedes ven ese gráfico, concluyen como Bernie Sanders y es, oh, Dios mío, tenemos que hacer que todos vayan a la universidad para que todos sean ricos. Pero obviamente si van a la universidad ganan mucho más dinero. Pero ese es un ejemplo clásico de confundir correlación y causalidad. Para ilustrar esto, déjenme contarles una historia rápida sobre mi hermana. Ella tiene 2 hijas, serían mis sobrinas, y estoy muy orgulloso de ellas, por no decir más, pero tuvieron una educación ideal. Los padres nunca se divorciaron, mi hermana pudo quedarse en casa y asegurarse de que hicieran la tarea, pero lo más importante es asegurarse de que se les inculcaba disciplina, responsabilidad, integridad y ética de trabajo. Así que es cierto que mis 2 sobrinas fueron a la universidad y ambas ganan hoy mucho dinero, pero ¿es porque fueron a la universidad o es porque mi hermana y mi cuñado los criaron bien? Verás, yo argumentaría que esta brecha realmente no tiene nada que ver con la escuela secundaria o nada que ver con la universidad. Que se trata realmente de los tipos de personas que van a la universidad y los tipos de personas que se quedan en la escuela o suspenden la escuela. La mayoría de ustedes conocen a alguien que haya reprobado la escuela secundaria. Y por lo general, no siempre, pero por lo general eran los tipos de personas que les hizo sin éxito.
tal vez desde un punto de vista monetario para el resto de su vida o en la edad adulta. Así que realmente es como un proceso de autoselección donde la universidad no necesariamente da a los niños las habilidades necesarias para tener éxito, pero es un agregador de chicos que habrían tenido éxito. ¿Por qué? Porque sus padres los educaron bien. Entonces, tenemos muy pocos jóvenes en la universidad en absoluto. Yo diría que tenemos demasiados jóvenes en la universidad. Y si volviéramos al capitalismo de libre mercado, por el amor de Dios, volviéramos a una era en la que donde los únicos jóvenes que fueran a la universidad fueran aquellos que realmente necesitaran aprender algo como ingeniería, medicina o leyes, por ejemplo, y todos los demás empezaran inmediatamente a producir más de lo que consumían, nada más al salir del instituto. Combina eso con quitar el foco de la universidad y volver a ponerlo en la crianza de los hijos. Esas son las verdaderas soluciones a nuestros problemas. Para más contenido que te ayudará a construir riqueza y prosperar en un mundo de bancos centrales fuera de control y grandes gobiernos, revisa esta lista de reproducción aquí y nos vemos en el próximo video.